Artista, artesano, alfarero, distintos nombres atribuidos, unos dotados de más prestigio que otros, lamentablemente, pero su fuente, su cimiento, es la práctica con la materialidad. Amasar, moldear, construir, sentir y conocer son posibilidades de naturaleza de la arcilla. Un momento de conexión individual y colectiva, donde el tacto es el mayor benefactor y gozo de la experiencia para los demás sentidos. En palabras de Isamu Noguchi, escultor y ceramista, la cerámica es un estrecho abrazo con la tierra, como una búsqueda de identidad con unos efectos primitivos más allá de las personalidades y las posesiones. Pero ante lo profuso de la contemporaneidad, de su rapidez y de la falta de conciencia con el otro, ¿cómo puede continuar una práctica ancestral como la cerámica en la contemporaneidad? Buenas tardes, mi nombre es Dilma Valderrama. Trabajo acá en la Universidad Distrital en la Facultad de Artes en el área de cerámica y tridimensional. Yo me formé como escultora en la Universidad Nacional, básicamente. Listo. ¿De dónde surge el interés por la cerámica? Bueno, yo empecé estudiando Bellas Artes y la verdad yo pensaba estudiar diseño gráfico, era como el fin que tenía, entonces entré a Artes a la Facultad de la Nacional y ahí teníamos que hacer 2 años de preparación básica, ¿sí? Y tuve que ver la asignatura de modelado para escultura, y pues yo quedé convencidísima, enamorada de la arcilla, y ahí cambié la ruta de mi profesión. O sea, ya no fue diseño gráfico, sino que decidí tomar la línea de escultura. Para la cerámica, yo solo vi realmente un semestre, una electiva de cerámica, y era obligación hacer un cilindro. Entonces, yo lo que hice fue como romper un poco eso, ¿no? Aprendí las técnicas, pero empecé a hacer escultura con la técnica de cerámica. Bueno, en un espacio como este, que es una academia de arte, ¿qué tan importante te parece que haya, digamos, una de las profundizaciones sea cerámica? Súper importante que en una línea de artes plásticas, ¿cierto? Básicamente, la línea de cerámica, una profundización, especialización, como lo quieran llamar, pues porque primero es una posibilidad de expresarse con un material que le permite hacer lo que quiere, ¿sí? Uno siente que no hay limitantes porque la maleabilidad de la arcilla pues permite hacer, deshacer, destruir, volver a hacer, y finalmente responde a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, digamos, también como expresión, por eso reafirmo, digamos, pero también como una recuperación también de oficios que sabemos que no van a pasar jamás, que se siguen utilizando y que son necesarios y hacen parte de toda nuestra cultura, ¿no? La cerámica. Vale, como ceramista, ¿cuál sientes que es tu responsabilidad al conservar la tradición? Como esa práctica ancestral. Hay un compromiso allí, uno siente, es decir, uno igual no deja de conciliar con los ancestros, o sea, porque es un oficio que realmente no cambia. Cambian un poco la materialidad, como los componentes de las arcillas, como de colores, como unos procesos de experimentación y de acabados, pero en sí el oficio es como lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es construir, y los rollitos, las placas, el ahuecado, toda esa técnica pues viene de nuestros precolombinos, y pues se siguen dando, ¿no? Lo seguimos usando, y para uno pues que hay maneras de hacerlos, ¿cierto? El rollo, por ejemplo, hay maneras de unir, de sellar y todo eso, pero igual los conservamos, y ese es como el compromiso. Yo pienso que lo hacemos incluso innatamente, básicamente. Y en tu oficio, ¿cómo crees que has tenido que adaptarte a la contemporaneidad? Por mi parte fue un poco más difícil, o no difícil, pues yo no he sentido dificultad realmente, porque siempre ha estado
como muy al día, trato de estar muy, investigo, leo, porque pues igual estoy en una escuela, ¿no? Y también siento esa exigencia. Pero lo digo es más por como la aceptación de otros del mismo campo o de otras disciplinas, de las mismas artes plásticas, que siempre han visto la cerámica de otra manera, ¿no? La han menospreciado un poco, no puedo decir que dicen, es que la veo como una artesanía. La artesanía es arte también, para mí es igual de artística que lo que hacemos actualmente, pero entrar en la contemporaneidad es darle como la posibilidad al material y a lo que se crea de estar en un lugar, y lo hemos logrado. Yo pienso que lo hemos hecho. Yo hago mi trabajo personal, profesional, o como ceramista, escultora ceramista, siento que lo he hecho, lo he podido hacer, ¿no? Entonces uno se vale, pues digamos que no me quedo con el objeto ceremonial, seguramente podría hacerlo, o hago trabajo seriado, pero hago instalaciones, sí, como objetos simbólicos, funciona, perfecto. ¿Y cuál es tu opinión de que hoy en día se vea mucho más, piezas mucho más utilitarias que de ritual y esotéricas? O sea, casi todo es como cosas de cocina. Si uno, digamos, va a Ráquira, casi todo es de cocina, materas. Sí, lo que pasa es que antes de la conquista española, pues realmente se daba mucho lo ceremonial, y era cada cultura, Tairona, Calima, Quimbaya, todos tenían sus maneras de representar sus deidades, y pues digamos que ahora no se da mucho eso, pero sí se da también lo utilitario, ¿no? Y por ejemplo, digo yo, ahora tú dices que muchas vacías, muchas cosas, pero la gente pide hacer, digamos que es como una necesidad también de hacer su propia vajilla, de estilos diferentes, y en eso se ha aprendido y se ha ganado un montón. Si no se hace mucho a nivel ritual ceremonial, pero eso es lo que uno cree también, ¿no? Porque esotéricamente sí se usan muchos objetos, pues desde la veladora, ¿cierto? Como el candelabro, pues las velas no pararán, ¿no? También son bien simbólicas, importantes. Y lo mismo los pues saumerios, y bueno, hay varios objetos que funcionan. Bueno, y la última pregunta, ¿consideras que tu taller es más artístico o industrial? No, el taller es más artístico, pues nosotros hacemos pues proyectos plásticos. Yo como finalmente trabajo en docencia, entonces económicamente me defiendo, pues digamos, con la docencia. Entonces tengo la posibilidad de hacer lo que quiero en cerámica. Entonces hago mis trabajos de exposición o de trabajo con comunidad, como cierto, objetos que también he tratado de hacer que hablen del medio ambiente. Han sido como otras búsquedas, y entonces es más por el lado artístico. Magma Cerámica, además de ser un taller de dicho oficio, es una escuela para la formación de procesos cerámicos, y también cuenta con una tienda. Ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, para ser más exactos, en la calle 12B, número 2 con 55. Magma está abierto al público. Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en el taller de Magma con María Paula. María Paula, ¿quieres dar una breve introducción sobre ti? Sí, claro, mi nombre es María Paula Giraldo, llevo 25 años dedicada al arte y oficio de la cerámica. Aquí en el taller desarrollamos diferentes técnicas y hacemos la cerámica desde el principio, desde formular y preparar los materiales, las arcillas, los engobes, los esmaltes. Todo el proceso se realiza aquí en el taller y desarrollamos objetos más que todo utilitarios, artísticos, y nuestra línea funcional pues consta de vajillas, tazones y en general objetos de la mesa y la cocina. Entonces pues bienvenidos a este taller.
Dale, muchas gracias. Cuéntanos un poco, María Paula, de dónde surgió el interés hacia la cerámica. Bueno, pues desde muy niña me encantaron todo lo que son las artes, los oficios, las manualidades. Entonces mi camino se direccionó inicialmente a tomar muchos talleres de artes, de pintura, dibujo, y más adelante ya cuando entré a la universidad empecé a estudiar diseño gráfico y una de las materias era cerámica y pues me encantó, me enamoré de la cerámica y ya después quise dedicarme totalmente a este oficio. ¿Cuál crees tú que es la importancia de los talleres de cerámica en el país? Pues es realmente importante que haya surgido talleres independientes que de alguna u otra manera hacen que se preserve el oficio, en especial por la enseñanza y la parte académica de la cerámica que es bastante escasa aquí en la región de Colombia. Entonces es bien importante difundir los talleres, darlos a conocer, visibilizarlos, porque nosotros somos como pequeñas unidades que nos encargamos de transmitir el oficio independientemente de la academia formal, pero la experiencia de los estudiantes que vienen aquí a aprender al taller pues es muy cercana a lo que es un taller real, porque se vive con los maestros, se desarrolla todo el proceso y la vivencia de lo que es aprender en un taller de cerámica. Bueno, tú sabes que Colombia tiene como una tradición muy arraigada en cuanto a la cerámica. Tú como ceramista, ¿sientes que tienes alguna responsabilidad para con el país? Sí, claro que sí, porque como te contaba, nuestra labor es difundir, visibilizar y la importancia de la cerámica como tradición y que se preserve, se conserve, porque somos parte del patrimonio inmaterial. ¿Sí? Los oficios y las artes se enmarcan dentro de la artesanía y la artesanía se enmarca según la UNESCO dentro del patrimonio inmaterial, o sea, los saberes y cómo se preservan, se conservan y se transmiten. Bueno, tú como ceramista sabes que esto es como un oficio muy tradicional, pero ¿cómo te has adaptado tú como a la contemporaneidad, como para llamar la atención de los jóvenes que hoy en día no tienen como tan ligado como este aprendizaje y esta tradición? Sí, claro, pues en ese sentido contemporaneizar los saberes pues es importante, porque sabemos que la cerámica pues es un arte muy antiguo, milenario, que se ha transformado a lo largo de la historia en cuanto a las técnicas, y finalmente los ceramistas como nosotros que se llaman contemporáneos, quiere decir que vivimos actualmente y trabajamos con tendencias de distintas culturas, de muchos países. Nosotros no heredamos el oficio de generación en generación. Lo aprendimos con diversos maestros, entonces somos como una mezcla de culturas. Entonces la idea de preservarlo y mantenerlo pues es importante para los talleres porque finalmente adaptamos esas técnicas que también aprendemos, que no son directamente también de nuestra cultura, pero que sabemos que son fundamentales porque es la herencia cultural que tenemos de los alfareros antiguos. Y nosotros algunas técnicas las queremos adaptar y, como dices tú, contemporarizarlas para que se adapten a las tendencias. Con la que vamos a hacer una pieza que es en una técnica muy ancestral, que se sabe que con la que se elaboran piezas, y es muy elemental. ¿Por qué? Porque solamente voy a usar mis manos y la arcilla. Aquí no uso herramientas, sino el recurso de las mejores herramientas que tenemos las personas, que son nuestras manos. Entonces esta es una arcilla plástica que se llama terracota, porque el color después de la quema es como un naranja terracota. En este momento la arcilla está en un estado plástico o en dureza de piel. En ese término es que se van llamando las partes y como las etapas de la cerámica.
Entonces aquí, después de amasar, simplemente empiezo a fabricar una bolita de arcilla. También la amaso. Entonces, a partir de una bolita, simplemente utilizo mis manos, los dedos, para que quede redondita. También en el aire con ambas manos se puede redondear. Entonces ahora viene la parte del perforado. Entonces con mi dedo pulgar empiezo a ahuecar la pieza y al mismo tiempo con la otra mano voy girando y con esta mano pulgar adentro y estos dedos afuera. Entonces lo que estoy haciendo es crear una vasija y en este momento estoy creando el vacío de la pieza, que probablemente en un futuro pues vaya a contener algo. En cerámica se llama el vacío porque uno construye piezas sobre el espacio y sabemos que el espacio, pues sin el espacio, que en algunas culturas creen que es la nada, pero el espacio pues es donde se crean las cosas y no es vacío, contiene aire, oxígeno. Entonces esta es una forma muy simple que la utilizamos aquí en el taller. Esto es lo primero que se hace antes de usar herramientas. Es una técnica en la que uno está en conexión total con el material. Entonces es como inducir a entrar en conexión con la arcilla, porque ya sabemos que la arcilla viene de la tierra, es un mineral, y estos minerales pues tienen también sus iones y sus partes energéticas, que por eso también la arcilla tiene connotaciones terapéuticas. Es muy curioso porque era lo que tú mencionabas ahorita, y es que sin darse cuenta termina siendo como un ritual, porque si vemos la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, como tener contacto directo con la tierra, como la madre tierra y el ser humano, y es lo que tú dices ahorita, es como solo son tus manos trabajando la arcilla, que es un producto explícitamente de la tierra. Entonces es verdad lo que tú decías ahorita, que sin darse uno cuenta termina pues teniendo como una especie de ritual con la madre naturaleza, como que es muy bonito lo que dices. Claro que sí, es una conexión bien importante. ¿Por qué? Porque lo que les contaba, la arcilla está hecha de minerales. Y en la naturaleza todo está hecho de minerales, y nosotros también. En nuestros huesos tenemos calcio, tenemos muchos minerales que están contenidos también en la tierra, que es también la que nos provee los alimentos. Entonces las arcillas se encuentran generalmente debajo de la corteza vegetal. Si uno profundiza en algún sitio, generalmente donde ha habido yacimientos de agua o en los ríos, cerca de los ríos, están las arcillas. ¿Tú sientes que la cerámica está infravalorada aquí en Colombia? Lo digo porque, digamos, algo que me pasaba a mí es que yo en mi carrera elegí de la profundización de cerámica. Y cuando yo les hablaba como a las personas que, no, es que estoy viendo cerámica, y me decían, ¿y eso para qué les sirve? Y es que normalmente las personas no son conscientes de que muchas de las cosas que nos rodean, digamos, en nuestras cocinas, la tradición que traen nuestras abuelas, los diferentes ornamentos que hay por todo lado están hechos de cerámica. ¿Tú crees que está infravalorada la cerámica en Colombia? Sí, claro que sí. Claro que lo está, porque más que todo es por el desconocimiento de las prácticas y los saberes. Entonces cuando uno no sabe cómo se hace una cosa, qué hay detrás, que detrás de los objetos hay personas, hay historias, hay saberes, hay tradiciones, entonces la falta de apreciación es bastante alta por el desconocimiento más bien, y un poco porque en la educación también y en las escuelas no nos enseñaron
que los artes y oficios son fundamentales para la vida del ser humano, entonces sí ha tenido como una connotación un poco peyorativa y un poco despectiva de algunas personas en cuanto a que son tiestecitos de barro, pero es más bien por desconocimiento, y por eso nuestra labor pues es darlo a conocer y posicionar en el valor, en la posición que merece, ya sea en lo artístico, en lo utilitario. Entonces en el imaginario de la gente, cuando te dicen cerámica, en general sí, son como tiestecitos para usar. Entonces allí también es importante como ver que el imaginario es o cerámica tradicional, que ya la tenemos desde los ancestros, Ráquira, la Chamba, un poco como esa cerámica de estas regiones alfareras que lo heredaron de las culturas prehispánicas, que luego al llegar los españoles se mezclaron las técnicas, y que es como tal la alfarería que hoy en día existen también muchas regiones, también muy inexploradas, que generalmente donde hay yacimientos de arcilla, allí hay una cultura donde existen ceramistas, y no solamente esas conocidas que son como las que más se visibilizan, también hay muchas otras que están un poco ocultas, pero que se han dedicado a este arte y oficio. Entonces, allí el otro imaginario es la cerámica industrial. Entonces, los lavamanos, las baldosas, como hacia la construcción, y nosotros los alfareros o ceramistas que nos dedicamos más que todo a la artesanía, estamos como un poco ocultos, pero nuestra labor es justamente difundirla y diferenciarla de esas dos, teniendo también un poco lo que les contaba allí en la tienda, de que somos como una fusión. Entonces allí nos cuesta a veces un poco de trabajo darle identidad a nuestras piezas porque no tenemos esa ancestralidad, pero al mismo tiempo se convierte en una riqueza diversa, porque entonces tengo más elementos, ya sean foráneos, locales, como referentes que hacen que se construya todo mi imaginario ya a la hora de crear y hacer objetos. Bueno, y si tú tuvieras que mencionar, digamos, como las prácticas ancestrales como que más importantes para ti, que tú más podrías resaltar, las que consideras como más importantes, como para que los que nos están viendo se lleven como un poquito de conocimiento adquirido acerca de la cerámica. Claro que sí, les voy a mostrar. Por ejemplo, este tipo de piezas, esta es un sello, entonces rescatar este tipo de técnicas para nosotros es súper importante porque es parte de lo nuestro. Entonces, como te decía, a veces como que en la parte académica casi no hay literatura, no hay libros, entonces toca ser muy investigativo también. Sí. Entonces cerámica es arte, ciencia, y cuando queremos explorar realmente lo nuestro, lo que nos representa de alguna manera, entonces nos remitimos a nuestras culturas antiguas, que algunas veces son arcillas de colores, que también son minerales parecidos a la arcilla, sino que tienen distintos colores. Entonces hay blanco, hay negro, amarillo, ocre. Entonces aquí, por ejemplo, tengo lo que les contaba ahora. Él estaba ideal para engobar una pieza, además de bruñirla. Entonces el bruñido se hace ¿para qué? Para darle brillo a la pieza con piedritas así, piedras muy lisas. Utilizaba piedritas de río o pedazos de cacho o hueso, cosas lisas que encontraban. ¿Sientes que hay alguna diferencia entre bruñir con una piedra a bruñir con un hueso o una tutuma? No. Son similares. Sí, digamos que la característica de un elemento para bruñir es que sea muy liso. Entonces aquí también podemos bruñir con vidrio, con una cuchara,
Entonces allí eso depende también como de la elección de la herramienta y de la forma también. Entonces, por ejemplo, esto que te cuento de los cachos que usaban hoy, hacen muchas herramientas y ellos los pulen y los pulen hasta que queden muy brillantes. Pero pues en este caso la piedra es un buen elemento que es como el más usual. Entonces, aquí, este ya está en dureza de piel. Aquí ya empieza la dureza de cuero. Entonces, dureza de cuero también tiene sus subetapas. Dureza de cuero temprano, por ejemplo esta, dureza de cuero media y dureza de cuero avanzada. Entonces aquí solo al tacto ya uno sabe diferenciar las 3 etapas de secado. Y durante estas 3 se pueden hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando está en dureza de piel y la pieza ya está construida, pues todavía tiene su plasticidad, porque ya sabemos que la característica que es única y exclusiva de todos los materiales que se encuentran en la naturaleza es la plasticidad y solo la posee la arcilla. Entonces aquí aprovecho de pronto para hacer otra forma, ¿sí? Entonces se presta con las mismas manos, mis únicas herramientas, hacer una forma de semilla, ¿sí? También la puedo poner como en una forma geométrica. Entonces a medida que pasa puedo convertirla en una jarrita. Entonces aprovecho este estado plástico para interferir en la forma. Aquí ya esta está en dureza de cuero temprana. Entonces aquí se puede bruñir, como ya les conté, y también es ideal para aplicar los engobes. Entonces, ¿un engobe qué es? Un engobe es un elemento que está hecho a base de arcillas, como caolines. Caolín es un tipo de arcilla primaria que generalmente también se encuentran en minas y se pueden aplicar, se pueden mezclar con otros minerales para que tengan adherencia, para que tengan, entonces es como una especie de coraza que se le aplica no solamente para decoración, también le da fuerza a la pieza para que sea más durable. Entonces aquí, como vemos, es como un material como cremoso, porque está hecha a base de un caolín, que es un tipo de arcilla también que se utiliza muchísimo en cerámica. Entonces aquí estoy llevando la consistencia de este engobe. Este engobe tiene un elemento refractario, que son las arcillas. Debe tener un elemento fundente, que en este caso es el boro, y una fuente de boro es el bórax, que es un fundente de baja temperatura. Entonces uno puede formular sus engobes como quiera, depende de la temperatura. Ya en lo contemporáneo pues uno puede diseñar un engobe para 1100, 1200 grados, ya para ver otras clasificaciones de la cerámica, porque la cerámica tiene como varias clasificaciones que han hecho las culturas como para diferenciar. Aquí podemos ver las diferentes formas que se pueden realizar solamente trabajando a mano. Entonces, como les contaba, el engobe se puede aplicar en dureza de cuero media o avanzada según la fórmula. En este momento esta pieza está en dureza de cuero más bien avanzada, y también los ancestros utilizaban la técnica del paleteado para pulir y también como para apretar la arcilla que sea más consistente. Entonces usaban estas herramientas, y pues esta técnica también ya actualmente es muy vigente entre los artesanos, que es el paleteado. Esto no solamente es para darle forma, sino para compactar la arcilla, homogenizarla y que la pieza quede más resistente y tenga más resistencia mecánica. Igual también yo la puedo usar como elemento transformador de la pieza. Entonces, como vemos,
está resistiendo Ujú. porque la dureza del cuero en este estado no puede hacer este tipo de transformaciones. Si lo hago con dureza de piel, pues sabemos qué va a pasar. Y si ya está muy seca, pues se puede partir. Entonces ya cuando la pieza está seca, se llama dureza de hueso. Entonces aquí vemos también se pueden facetear, hacer muchas posibilidades. Por ejemplo, estos son unos sellos que usaban también mucho las culturas antiguas y todos los dibujos tenían un significado, los caminos, algunos animales, todo era muy importante, que eso también se ha perdido muchísimo, lo que me hablabas tú de la iconografía. Ajá, sí, como esa simbología que tenía cada pieza. Ahorita como que la mayoría son como genéricas, la gente no se pone a pensar en qué trasfondo, no sé, como de... Exacto, es como Sí, esa- como qué trasfondo mágico podría tener la pieza, ¿no? Si tú tuvieras que, no sé, como definir en una palabra la cerámica, ¿cuál sería? Wow, qué pregunta. Pues para mí personalmente pues es como una forma de vivir, una forma donde la búsqueda es permanente, donde casi no hay límites porque las posibilidades son enormes y estamos todo el tiempo en constante búsqueda de nuevas formas, nuevas cosas. El espíritu del ceramista es un espíritu totalmente lleno de curiosidad, de siempre encontrar cosas nuevas, de transmitirlas. Entonces para mí la cerámica es la vida entera. Es muy hermoso eso que nos dices. Además, siento yo que la cerámica es como un proceso catártico, podría decir, como cómo se transforma la arcilla, cómo se transforma en algo hermoso. De por sí la arcilla, los colores ya me parecen a mí hermosos. Entonces imagínate cómo la mano humana, nuestras herramientas, le dan como este nuevo significado, esta nueva imagen. Creo yo que es un proceso catártico de transformación y habla como mucho de la simbología del ser humano, nuestra creación, nuestro origen, como polvo somos, en polvo nos convertiremos, ¿no? Creo yo. Sí, total. Total. ¿Quisieras decir algo ya para terminar? No, pues bienvenidos aquí al taller, porque la cerámica es para compartir, porque sabemos que muchos de los oficios tienden a desaparecer si no se transmiten.
Hola, nos encontramos una vez más aquí en el taller de Magma. El día de hoy estamos con, ¿cómo te llamas? Soy Héctor Euclides Vargas. ¿Qué nos quieres contar acerca de ti? A ver, lo que les voy a contar y les voy a mostrar también es hasta qué punto el límite de la imaginación nos puede permitir hacer muchísimas obras en este que se llama el torno del alfarero. A ver, para meternos un poquito en contexto, el torno del alfarero es la primera máquina que creó el ser humano a partir de la rueda. Por supuesto, antes era una piedra grande que aquí había que empujar con la mano para que agarrara algo de inercia y en él se trabajaba, ¿no? Pero pues ahora son eléctricos, computarizados y todo por comodidad, ¿no? Entonces, como les decía, dándole rienda suelta a la imaginación se puede hacer todo lo que usted quiera, por supuesto. Utilitarios, decorativos, artísticos, iluminación, todo lo que quiera. En este momento voy a hacer un utilitario, ¿listo? Ok. Vamos a hacer una azucarera con tapita. Esperemos que no se caiga bien. Bueno, primera parte. Como ustedes ven, yo tengo una masa de arcilla en forma piramidal. Lo que tengo que hacer es, utilizando fuerza centrípeta, llevarla hacia adentro, hasta que quede perfectamente bien centrado. Ahí ya lo tenemos centrado. Ahora el segundo paso es medir qué tanta arcilla nos va a utilizar la azucarera. En este caso vamos a utilizar este pedacito de arcilla. Y a partir de ahí marcamos por dónde la vamos a cortar, la cortamos y la retiramos. Es la primera parte, es el contenedor de azúcar. Ahora vamos a hacer la tapita. Por razones obvias me toca hacer al revés. Claro. La retiramos. Ay, no, qué hermoso. Bueno, esa es la utilitaria, ¿no? Ajá. Y más grande, pues, una dulcera, mucho más grande una sopera, y pues en proporción a lo que se vaya a utilizar, el servicio que nos vaya a prestar. Esa es la parte utilitaria. Sí. Ahora vamos a hacer una decorativa. Igual,
Utilizando fuerza centrípeta la ubicamos en el centro del disco. Me mojo las manos para que haya una lubricación, para que no se me vayan a doler las manos más bien. Entonces separo un pedacito que es el que voy a utilizar para el cuerpo primero. Y ponemos a jugar la imaginación. Separo, lo dejamos en stand-by y ahora vamos con la base. Héctor, ¿tú por qué crees que la cerámica llama más la atención en el exterior que en el mismo país de origen? Por cuestión de cultura, más bien. Ahora la seco. Esto es para borrarle las huellas de
de las manos, ¿no? En Europa trabajan un poco más por saquemos cosas por kilómetros y por kilómetros y por montones y por centenares. Y para este lado, para Occidente, para el lado de Occidente, sí es más bien con el ánimo mercantilista, ¿no? Pero del lado artístico, del lado de pieza única, realmente son muy pocos los que quedamos. ¿Tú piensas que la cerámica tiene algo que ver con lo espiritual? Por supuesto que sí. ¿De qué manera lo ves tú? Porque es una conexión con los elementos. Aquí están los 4 elementos. Tierra, la arcilla es una parte de la tierra. Aire, sin el aire no se secarían las cosas. Agua, pues porque es el vehículo en que se hace la arcilla. Y fuego, porque es quien la solidifica, la vuelve consistente, fuerte. Entonces están los 4 elementos. Y si yo le pongo un elemento mío, miren, sino como 5 elementos, porque hay que ponerle mucho sentimiento, claro, y muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? De verdad, es una cosmovisión muy bonita de verla, una manera muy linda de ver la arcilla. ¿Tú con qué palabra definirías el oficio de ser ceramista? ¿Con qué palabras? Podríamos buscar tantísimas, tantas. Yo lo resumiría en mi razón de ser, solamente. Qué hermoso. Sin la cerámica, sin la alfarería, el torno, no me imagino cómo sería mi vida. Uy, poderoso. Muchísimas gracias, Héctor, de A verdad. ustedes. Las cosas que nos dijiste aquí son conocimientos y que a partir de que ya estén grabadas van a perdurar y es otra manera más de mantener viva la tradición. Ayudar a difundir ese conocimiento. Muchísimas gracias. Es un aporte muy grande, muy significativo, por supuesto. Espero que les haya gustado de verdad. Sí. De verdad. ¿Ustedes me invitan algún día a la ASAP? Claro. A hacer una demostración de habilidad con los chicos que están en formación. de una. Pues si tú quieres ir, empezamos nosotros a mirar para llevarte. Hacemos la gestión. Hacemos esa gestión porque lo que nos enseñaste hoy aquí y la manera en la que lo hiciste tan rápido, creo que es algo de lo que se puede aprender mucho. O sea, allá tenemos tornos y eso, pero realmente sí se necesita como más profundización en esa área, no tenemos tanto acerca de eso. Entonces yo creo que sí sería importante, si puedes ir. Nosotros vamos entonces a hacer la gestión y con Evan estamos avisándote, ¿listo? Listo. Sí me gustaría ir allá. Sí, súper bien. Sí, porque y estar con los chicos y recibir opiniones y todo eso. Claro. Y sugerencias, reclamos y galletas también.